Bien, entonces vamos a hablar de unas transformadas un poco más generales. La primera transformada de la cual quiero hablar es la transformada de cualquier potencia de t. Cualquier potencia de t. Bien, en este caso vamos a empezar con las potencias que ya conocemos. Por lo menos la primera sería t a la 0, que t a la 0 pues sería una constante. Pensando en esta, nos daría 1 sobre s. Bien, luego tenemos la transformada de t. La transformada de t me da que es 1 sobre s. Ahora me gustaría mirar cuánto es la transformada de t cuadrado, la transformada de t al cubo y así sucesivamente para poder decidir cuál sería la transformada de t a la n. Esta es la que me interesa definir, la transformada de t a la n. Bien, pero empecemos con esta de aquí. Empecemos con la transformada de t cuadrado, que esto sería igual a el límite cuando b tiende hacia infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos st por t cuadrado por dt. Y esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, de nuevo aquí tenemos que usar integración por partes. Sería una función que integro, una que derivo. La que integro pues debe ser t cuadrado. Sería 2t, t y 1 y 0. Aquí sería 2 y 0. Ahora sí. Y por aquí me quedaría que es e a la menos st menos 1 sobre e a la menos st, 1 sobre s cuadrado e a la menos st, y por último menos 1 sobre s cubo e a la menos st. Nos quedaría de esta manera. Bien. Integramos aquí. Entonces aquí estas serían las diagonales. Por aquí tenemos esta que va sumando, esta que va restando y esta que iría sumando también. Aquí como llegamos a 0, entonces no hacemos la de aquí. ¿Sí? No es necesario. Bien. Entonces nos va a quedar que esto es igual a ¿quién? Al límite, cuando b tiende a infinito, de lo siguiente. Me quedaría menos 1 sobre s t cuadrado e a la menos st. E a la menos st. De la siguiente diagonal me queda también menos, me queda menos 2t, vamos a colocar aquí menos 2 sobre s cuadrado t por e a la menos st. Y de la última me quedaría menos también 2 sobre s cubo por e a la menos st. Me quedaría esta integral así. Esto evaluado desde 0 y hasta b. Y entonces me va a quedar lo siguiente, que es el límite cuando b tiende a infinito de la siguiente. De la siguiente expresión. Entonces cuando vale b me quedaría menos 1 sobre s b cuadrado e a la menos sb menos 2 sobre s cuadrado b e a la menos sb menos 2 sobre s cubo por e a la menos sb. Ahora menos evaluando en 0. Evaluando en 0 me quedaría menos 1 sobre s por 0 al cuadrado por e a la menos 0 menos 2 sobre s, 2 sobre s cuadrado, aquí son productos, multiplicado por 0 por e a la menos 0, menos 2 sobre s cubo, multiplicado por e a la 0. Aquí a la 0. De esta manera.
Bien, y de nuevo miramos que aquí tenemos las integrales de las cuales las límites de los cuales ya hemos hablado. Este se va hacia 0, este también, y este también. Todos esos límites se van hacia 0. También esto de aquí se está multiplicando por 0, entonces esto se va hacia 0, y este también se va hacia 0 porque se está multiplicando por 0. Hacia 0, hacia 0. Y entonces lo único que me queda es lo siguiente. Lo único que me queda es igual a, sería menos, por menos me daría más, 2 sobre s al cubo por e a la 0. 2 sobre s al cubo. Y tenemos ya la transformada de 2 sobre s cubo. La transformada de t cuadrado. 2 sobre s cubo. Bien. ¿Cuánto creen que me dará la transformada de t al cubo? Bien. Voy a colocar la transformada de t al cubo para ver si tratamos de deducir la fórmula para la transformada de t a la n. Bien. Vamos a colocar en la siguiente. Hablemos aquí de la transformada de t al cubo, que según la definición eso sería el límite cuando b tiende hacia infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos st por t cubo por dt. Entonces de nuevo esto tenemos que resolverlo por integración por partes. Entonces la función que integro, la función que derivo, la que derivo es la función t cubo y la que integro es la función e a la menos st. Esto me quedaría que es 3t cuadrado, 6t, 6 y 0. Me van a quedar 2, 3, 4 términos. Me quedaría que esto es menos 1 sobre s por e a la menos st, 1 sobre s cuadrado e a la menos st, menos 1 sobre s cubo por e a la menos st, positivo ahora, 1 sobre s a la 4 e a la menos st. Me quedaría de esta manera. Hacemos, aquí nos quedarían unas diagonales. Sería esta por esta, con signo positivo, esta por esta con signo negativo, el producto de estas dos con signo positivo y el producto de estas dos con signo negativo. Y entonces nos va a quedar que esa integral es igual a lo siguiente. Esto sería el límite cuando b tiende hacia infinito de, me quedaría entonces menos 1 sobre s, vamos a colocarlo así, por t cubo e a la menos st, menos 3 sobre s cuadrado t cuadrado e a la menos st, menos 6 sobre s cubo t por e a la menos st. Y por último sería menos 6 sobre s a la 4 por e a la menos st. Esto evaluado desde 0 y hasta b. ¿Sí? Estoy multiplicando cada una de estas diagonales. Nos quedaron los 4 términos de acá. Ok, esto va a ser igual a ¿quién? Eso sería el límite cuando b tiende a infinito de la siguiente expresión. Entonces vamos a evaluar primero en b y luego evaluamos en 0. Entonces evaluando en b, ¿qué me quedaría? Evaluando en b me quedaría 1 sobre s, perdón, menos 1 sobre s, b cubo, e a la menos sb, menos 3 sobre s cuadrado, b a la 2, e a la menos sb, menos 6 sobre s cubo, b
por e a la menos sb, menos 6 sobre s a la 4 e a la menos sb. Esto es evaluando en b. Y evaluando en 0 me quedaría aquí que es, menos 1 sobre s por 0 por e a la 0 menos 3 sobre s cuadrado por 0 al cuadrado, que sería 0, por e a la 0, menos 6 sobre s al cubo por 0 por e a la 0, menos 6 sobre s a la 4 por e a la 0. Bien, y volvemos a calcular los límites. Entonces aquí, este límite de aquí, de nuevo, 0, este límite me da 0, ¿cierto? Todos esos límites son los límites que hemos usado a lo largo de nuestras clases. Todos esos límites de aquí nos dan 0. Y estos valores de aquí también me dan 0 porque están multiplicándose en todos por 0. Todos esos valores de ahí son 0. Y así lo único que nos queda es ¿quién? Nos quedaría menos por menos 6 sobre s a la 4. Entonces esto va a ser igual. Esto va a ser igual a 6 sobre s a la 4. Y entonces tenemos lo siguiente, la transformada de t cubo es 6 sobre s a la 4. Bien, si ustedes se dan cuenta, el índice o el exponente de la s es 1 más, es precisamente, aquí me faltó colocarlo ahorita, no lo puse bien, pero el exponente siempre es 1 más que el exponente de t, ¿sí? Aquí el exponente de t es 1, me queda s cuadrado. Aquí el exponente de t es 2, me queda s cubo. En el que hicimos, el exponente de t es 3, queda el exponente de s 4. Entonces, si nosotros vamos a definir de manera general la transformada de t a la n, ¿en qué podemos pensar? ¿Cuál sería el exponente de s? Aquí me quedaría sobre s elevado a la n más 1. ¿Cierto? Me quedaría de esta manera. Bien, ¿y el numerador quién es? Pues resulta que el numerador, lo que vamos a mirar es que va aumentando. Resulta que aquí es 1, aquí es 2, en el siguiente es 6, no es 3, ¿cierto? Pero entonces lo que hace uno es que este de aquí, bueno, empecemos aquí, esto es 1, esto es 1 por 2, esto es 1 por 2 por 3, y entonces lo que vamos a hacer es multiplicar los números hasta este factor. Y si multiplicamos los números hasta n, eso es lo que nosotros llamamos n factorial. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? De aquí entonces ya podemos decir cuál es la transformada de algo de la siguiente manera. T a la 10, por decir algo. Bueno, vamos a colocar un número más pequeño para que podamos hacer la cuenta. De t a la 5. T a la 5, ¿quién va a ser? Pues va a ser 5 factorial, que 5 factorial es, bueno, hagamos la cuenta ahí rápidamente. Creo que es 120, si mal no estoy. Sí, señor, 120. 120, bien. 120 sobre s a la ¿qué? Sobre s a la 6. Y entonces teniendo este de aquí, teniendo esta de aquí, ya podemos integrar cualquier función polinomial. ¿Listo? Entonces imaginémonos, vamos a colocar aquí un ejemplo. Una función polinomial. Entonces, por ejemplo, la siguiente. La transformada que nos pidieron transformar, vamos a colocar algo de la siguiente manera. T, 2t a la 6 más 3t cuadrado menos 5t más 8. Ya podemos transformar cualquier función polinomial usando precisamente ¿qué? Las propiedades que vimos que tiene la transformada por ser una transformación lineal. Esto va a ser igual a ¿quién? A 2 veces la transformada de t a la 6. Cuando ustedes ya se sientan listos, pues no necesitan escribir
estos pasos, este paso intermedio, más 3 veces la transformada de t a la 4 menos 5 por la transformada de t más la transformada de 8, más 8 por la transformada de 1. Y ya podemos usar pues las transformadas que conocemos. Entonces esto sería igual a ¿quién? A 2 que multiplica a... A ver, entonces sería 120 por 6, sería 720. 720 sobre s a la 7 más 3 que multiplica a 4 factorial, que es 24, sobre s a la 5 menos 5 que multiplica la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrado, más 8 por la transformada de 1, que es 1 sobre s. Y eso sería. Bien. Entonces aquí pues ya sería hacer productos aquí. Sería 2 por 7, 20. 1440. 1440, gracias. Sobre s a la 7 más 3 por 24. Eso sería 72. Sobre s a la 5 menos 5 sobre s cuadrado más 8 sobre s. Eso es lo que tenemos. Bien, ya podemos entonces calcular cualquier transformada de una función polinomial. Bien, para combinar otras, entonces lo que vamos a decir, vamos a colocar de cierta forma una tabla. Vamos a hablar de las transformadas básicas. ¿Listo? Que son las que, digamos, tenemos que sabernos ya desde ahora en adelante de memoria. Entonces vamos a colocar aquí transformadas básicas. Y empezamos con la siguiente. Colocar aquí primera, la transformada de una constante. La transformada de una constante es igual a la constante sobre S. Primera transformada que ya debemos saber. Segunda, la que acabamos de hacer, que es la transformada de t elevado a la n. Transformada de t elevado a la n. Entonces dijimos que esto iba a ser igual a n factorial sobre s elevado a la n más 1. Bien, esto siendo n un número natural. Bien, tercero, las funciones trigonométricas. Entonces vamos a hablar de la transformada de seno de k por t. ¿Listo? De manera general. ¿Esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a k sobre s cuadrado más k cuadrado. ¿Listo? Donde k es una constante. Bien, k, número real. Cualquier número real. Tercera, cuarta. Entonces la misma. Transformada del seno, del coseno, perdón. Del coseno de k por t. Estas dos se parecen un poco. La diferencia es que en esta lo que va a la parte de arriba es la constante y en esta lo que va a la parte de arriba es s. S cuadrado más k cuadrado, donde k es un número real. Me gustaría que a forma de consulta, a forma de ustedes repasar, traten de demostrar estas dos de aquí. Bueno, las otras que vienen aquí en adelante. Bien, lo pueden hacer ustedes pues usando precisamente lo que conocen sobre el curso de cálculo 2 de integrales. Transformada de e elevado a la at. Esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 1 sobre s menos a. Sobre s menos a. Donde a también puede ser cualquier número real. Bien. Y vamos a colocar dos adicionales, que bueno, son adicionales porque resulta que se obtienen a partir de esta, a partir de e a la at,
que es precisamente pensar en quién es seno hiperbólico de t. Seno hiperbólico de t ya sabemos que es un medio de e a la t menos e a la menos t. Entonces se podrían obtener a partir de esta de acá. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las funciones hiperbólicas, cómo funcionan. Y nos quedaría aquí, vamos a colocarla aquí, sexta, la transformada del seno hiperbólico de kt. Seno hiperbólico de kt va a ser igual a k sobre s cuadrado menos k cuadrado. En eso se diferencia con respecto a el seno normal. Y lo mismo pasa con el coseno hiperbólico, 7. La transformada del coseno hiperbólico de kt es igual a ¿quién? Es igual a k sobre, igual a s sobre s cuadrado menos k cuadrado. ¿Listo? Y en este caso, pues de nuevo estamos tomando que k es cualquier número real. Obviamente, pues diferente de 0 para que sea esa la transformación. Bien, eso es lo que tenemos ahí. Bien, una cosa que a uno le gustaría pensar, o que es bueno pensar, es, al igual que en las integrales, nosotros nos preguntamos si podíamos integrar cualquier función. Y es que aquí estamos, para calcular las transformadas, estamos integrando funciones. Entonces la pregunta sería, ¿será que cualquier función yo le puedo calcular su transformada de Laplace? Entonces, bueno, vamos a hablar de una condición suficiente para que exista la transformada de Laplace, que es precisamente la condición de orden exponencial. Voy a colocarla aquí en una definición. Y vamos a colocar lo siguiente. Se dice que f es una función de orden exponencial, y vamos a colocarle aquí c, si existen constantes c y m mayores que 0 y t también mayor que 0, tales que se tiene lo siguiente: tales que el valor absoluto de f de t es menor o igual que m multiplicado por e elevado a la c t. Esto para todo t que sea mayor o igual, mayor estricto que t. Bien, les explico gráficamente qué es lo que está diciendo eso de ahí. Lo que me dice es lo siguiente: una función va a ser de orden exponencial. Voy a hacer aquí una gráfica. Una función f va a ser de orden exponencial. ¿Cómo sería una gráfica de esta función? Una gráfica de esta función sería del siguiente estilo. Pasaría siempre por 1, pasaría por m en este caso, si está multiplicado, cuando t vale
0 me daría m. Entonces por aquí, digamos que estaría, vamos a suponer, por aquí está m. Por aquí estaría m. Por aquí abajo estaría menos m. Voy a desplazarlo un poco hacia arriba. Bien. Y la idea es que yo voy a buscar, yo tengo aquí mi función f de x. Vamos a colocarla de esta manera. Una función, bueno, no sé, de este estilo. Y la idea es que yo encuentre el valor m y el valor c de tal forma que esta que dibuja en negro es la función f de t. Y esta de aquí es la función de la forma m por e elevado a la ct. La idea es que a partir de un punto, esa función, la función f de t, quede dentro de esta función m por e a la menos a la ct y entre la función menos m e a la ct, que quede dentro de estas dos. Y aquí, como vemos, empieza a quedar entre ellas dos desde aquí un valor, que este valor es el que hace referencia, que se llama t mayúscula. Ese es el t. Después de este t, todos los valores quedan dentro de esta función, dentro de estas dos funciones, todos los valores de f de t. A eso es con lo que nos referimos con orden exponencial. ¿Listo? Bien. Y con el orden exponencial se define una condición suficiente para que exista la transformada de Laplace. Vamos a colocarlo precisamente como un teorema. Teorema. Bien. ¿Qué dice el teorema? Dice, si f de t es continua, así sea continua por tramos, continua, vamos a colocarla aquí por tramos, en el intervalo desde 0 hasta infinito, y es de orden exponencial, c, entonces la transformada de f de t por dt existe. Y existe para cualquier s mayor que el orden de exponencialidad. Eso es lo que dice. Bien, entonces tenemos una condición suficiente. Lo que nos dice es, si usted tiene una función continua por tramos, que es de orden exponencial, entonces existe la transformada. Esta es una condición suficiente, la necesaria no la tenemos. O sea, no podemos garantizar o no podemos decir que si una función no es de orden exponencial, entonces no existiría la transformada. ¿Listo? Bien, voy a terminar hablando de una transformada de una función definida por tramos, ¿sí? Ya que hablamos de los tramos, ya que hablamos aquí de tramos. Entonces vamos a colocar la siguiente. Vamos a calcular la transformada de f de t siendo f de t de la siguiente manera. Siendo f de t definida como 0 cuando estamos entre 0 y 3 y 2 cuando estamos entre de t en adelante. Vamos a colocarle aquí menor estricto, y aquí sí mayor igual. Bien, por la definición, la transformada de f de t va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando b tiende
a infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos st por f de t por dt. Pero como la función es discontinua en 3, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que partir esta integral desde 0 hasta 3 y desde 3 en adelante. Sería el límite cuando b tiende hasta infinito, ¿de quién? De la integral desde 0 hasta 3 de e a la menos st por f de t por dt más la integral desde 3 hasta infinito, desde 3 hasta b, de e a la menos st por f de t por dt. Y reemplazamos los valores. Entonces esto me quedaría que es igual. Este límite no lo voy a usar aquí, ¿cierto? Este límite depende solamente para esta de acá, que es aquí donde aparece b. Entonces sería aquí la integral desde 0 y hasta 3 de e a la menos st. Como aquí la función lo voy a poner a trabajar solamente de 0 a 3, entonces sería la función 0. Entonces aquí me quedaría multiplicado por 0 por dt. Nos quedaría de esta manera, 0 por dt. Más el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral desde 3 hasta b, de e a la menos st, multiplicado por f de t, que f de t en este caso es 2 por dt. Y me quedaría que esto es igual a ¿quién? Integral de 0 me daría una constante, pero evaluada desde 0 y hasta 3 me daría 0. Esto me daría 0 más el límite cuando b tiende a infinito, ¿de quién? Aquí me quedaría menos 2 sobre s por e a la menos st, evaluado desde 0 y hasta b. Desde 0 hasta b. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual al límite, cuando b tiende a infinito, de evaluado en b me quedaría que es menos 2 sobre s por e a la menos sb, menos 2 sobre s, me quedaría menos menos, ¿cierto? Me quedaría aquí más 2 sobre s evaluado en 0. Y esto me va a quedar que es precisamente, a ver, era aquí hasta 3, aquí, hay que corregirlo, que era hasta 3. Lo puse mal. Era hasta 3. Entonces aquí sería e a la menos 3s. E a la menos 3s. Y entonces esto nos va a quedar que es igual a ¿quién? A 2 por e a la menos 3s sobre s. Voy a desplazar esto un poco hacia arriba. Sobre s. Esa sería la transformada. Y esto, pues para s mayores que 0. Esa es la transformada de una función definida o continua por tramos. ¿Listo? Y así vamos a poder calcular siempre que nos den una función dada por tramos. Vamos a poder calcular la transformada de Laplace. Bien, esta es, digamos, la primera parte de la transformada de Laplace. Y la idea, pues, es aprender a transformar muchas funciones, ¿sí? Sin importar qué función nos pongan, aprender a calcular su transformada, y también vamos a aprender en lo que sigue a calcular a partir de las transformadas, a partir de funciones que dependen de S, calcular la transformada inversa. ¿Listo? Entonces, pero eso pues lo haremos en nuestra siguiente clase.